Y justo, bueno, en ese orden, ¿no? Nos quedamos justamente en esto de los usuarios de la información financiera. Veremos un poco para recordar cuáles son esta estructura de los estados financieros y particularmente las características que deben cumplir. Después veremos un poco de la clasificación de los estados financieros y ya para entrar a la revisión, o más bien a recordar, ¿no? Lo que son las cuentas, ahí sí ya les voy a pedir que saquen, tengan a la mano alguno de los estados financieros que ya investigaron ustedes, para ir corroborando esto que vamos a ir viendo con lo que ustedes tienen en sus estados financieros, ¿vale? Entonces, les voy a compartir pantalla para empezar y ¿y cómo se llama? Y de repente voy a ir nombrando algunos para que den alguna información, ¿vale? Bien, entonces compartimos pantalla acá. Justo en esto nos quedamos. Nos quedamos la sesión anterior. Bien, entonces, ¿quiénes son esos usuarios de la información financiera, chicos? ¿Quiénes van a estar interesados en la información contable y en ese análisis financiero que se pueda hacer de la situación de las empresas? A ver, algunos ejemplos, Saúl. ¿Cómo? Perdón, maestra. Ejemplos de quiénes son esos usuarios de la información financiera. Usuarios, pues... no sé. No, no puede ser que no sepa. Eso es imposible, ¿no? Porque si no, entonces, ¿qué hace aquí estudiando esta carrera, ¿no? Ok, por ahí dice Lisa, pues podría ser el SAT, claro, ¿no? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, específicamente el SAT, ¿no? Ellos querrían saber justo para saber cuánto nos corresponde pagar de impuestos, ¿no? Ok, bien, ¿quién más? Todas las empresas para el manejo de sus finanzas y tomar decisiones económicas. Ok, y más que las empresas, pues les ponemos nombre y apellido, ¿no? Los administradores, los gerentes. Los contadores, por supuesto. Por ahí dice Jacqueline, inversionistas, sí, claro, ¿no? Por supuesto, si alguien quiere invertir, pues tiene que saber si es una empresa estable, con rentabilidad, ¿no? Para decidirse a invertir. Clientes, también, por supuesto, ¿no? Eso es algo interesante porque a veces parecería que los clientes, pues no nos ocupamos mucho de la situación financiera de las empresas. Ok, va que va, Brenda. Qué bueno, con razón ahorita la vi y dije, no le han dado su cambio, pero ahorita la anoto entonces en este grupo. Y les decía yo, y sí, también a los clientes debería de importarnos, no siempre estamos en la posibilidad de comprenderlos, ¿no? No toda la población, el público en general, pero sí es de interés porque justamente si no nos interesamos en eso, pues luego no sabemos cómo respaldarnos, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, en esa empresa china que llegó a México que vendía autos, FAF creo que se llamaba, o FAS, algo así. Yo me acuerdo de FAF porque lo relacionaba con el jabón. Pero llegó la empresa, pues empezó a operar, vendió algunos autos y de repente, pues al parecer no fue negocio o no le fue bien aquí y ¡pum! Desapareció, ¿no? ¿Y qué pasa pues con los servicios postventa a todos esos que compraron su auto, ¿no? ¿Qué pasa con quién les va a dar el servicio? ¿Dónde van a encontrar las refacciones? No, pues lo más seguro es que esos autos pues ya no van a tener, si se llegan a descomponer, pues ya no van a tener solución, porque ¿dónde compran las autopartes, no? Otro caso, por ejemplo, estos de clientes de empresas financieras, que además es muy común los fraudes, ¿no?
en las empresas financieras, pero aun cuando son empresas financieras reales, este caso de, ay, ¿cómo se llamaba? Se me fue ahorita, creo que se llamaba Sicrea, ay, se me fue ahorita bien cómo se llamaba, de esta empresa, ¿no? Que de repente pues simplemente se declaró en quiebra, que ofrecía muy buenas tasas de interés a los que quisieran depositar ahí sus cuentas, ¿no? Y mientras en general en el país estaba la tasa de interés entre un 6-8%, ellos ofrecían el 14%. Entonces, pues obviamente, pues sonaba muy atractivo para todas las personas, ¿no? Pues si en otros lados dan el 6% y acá me dan el 14%, pues mejor me voy acá. Pues resulta que un día se declara en bancarrota, ¿no? Y se activó el famoso IPAB, de protección al ahorro bancario, pero pues el IPAB no cubre absolutamente todo lo que ellos tenían ahorrado, ¿no? Entonces cubre nada más hasta máximo 2 millones de inversión. El resto, pues ya el que lo perdió, ¿no? Entonces, vean cómo también debería de ser, pues, un conocimiento general, el que por lo menos pudiéramos revisar los estados financieros para determinar si la empresa en la que nosotros estamos invirtiendo o la empresa a la cual le hacemos compras importantes o la empresa en la cual estamos depositando nuestro dinero, pues tiene una buena situación financiera, ¿no? Y no de repente va a desaparecer. A los socios, dice Jacqueline, por supuesto, ¿no? También a los socios les va a interesar porque si ellos depositaron su capital social para crear una empresa, pues quieren saber si efectivamente va funcionando bien, ¿no? Ok, dice Gabriela, las instituciones bancarias para aprobar o no créditos, exactamente, ¿no? Una institución bancaria, no siempre es algo que se dice, los bancos no le prestan a quien no tiene, le prestan a quien sí tiene, si no dinero en efectivo, por lo menos posibilidad de pagar, ¿no? Entonces sí, por supuesto, para decidir si se aprueba o no un crédito, pues les piden los estados financieros para saber, por ejemplo, cuál es su rentabilidad, cuál es su capacidad de endeudamiento y decidir cuánto le dan de crédito, ¿no? Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otras instituciones, chicos? Algunos Secretaría de apoyos del Crédito gobierno. Público. Ok, también, incluso para algunos apoyos del gobierno, también les llegan a pedir, no en las convocatorias, presente su estado financiero para saber si efectivamente necesita esos apoyos, ¿no? Particularmente eso se hace, por ejemplo, en el FIRA, y en algunas bancas de desarrollo o en algunos créditos específicos, por ejemplo, de NAFI, ¿no? Cuando es con objetivos de apoyar a una empresa o apoyar a un sector. Ok, ok, muy bien. Ok, ¿alguien más, chicos? ¿Alguien más puede ser usuario de la información financiera de las empresas? No, hasta ahí. Bueno, vamos a ver si mencionamos todos, ¿no? Que además de estos hay más. Porque está bonito así, pero además hay más. Ahorita vamos a ver cuáles más hay. Tenemos, por ejemplo, ya lo habían mencionado, ¿no? Más bien por el lado de socios, pero también propietarios. Si es un solo propietario, pues evidentemente quiere saber cómo va su empresa, ¿no? Necesita conocer no solo la información contable, que cada año le trabaja el contador para presentar su información en el SAT, sino también pues para saber realmente cómo va su empresa, ¿no? ¿Cuáles son los costos de producción que tiene? Si son altos, si son bajos, si a lo mejor ya necesita adaptar los precios de venta de sus productos, porque los costos están creciendo, ¿no? La rentabilidad, por supuesto, para saber si le está conviniendo o no el tener esa empresa o esa línea de productos. El rendimiento, ¿no? ¿Qué tan buen uso se está haciendo de su inversión, es decir, de los activos fijos y activos circulantes para generar actividad económica? De los directivos, sí, ¿no? También decían administradores, gerentes generales, porque eso les ayuda a saber si tienen capacidad crediticia, pueden solicitarle más a los proveedores o acreedores, más crédito,
o pueden ir a solicitar un crédito a los bancos o alguna otra institución intermediaria financiera para saber si la empresa está creciendo, ¿no? Sus ventas, sus utilidades, el capital de la empresa en sí mismo. Para conocer también esa relación que hay entre costos y gastos y poderla administrar correctamente, ¿no? Que se tenga suficiente dinero para pagar lo que se tenga que pagar cuando así se acordó. Para poder realizar planeación a corto y a largo plazo, ¿no? ¿Qué esperamos en el futuro? ¿Podemos ampliarnos? ¿Vamos a seguir creciendo? ¿Qué tanto vamos a seguir creciendo? ¿Hay riesgos? Etc. A los inversionistas, ¿no? Que también mencionaron, sí, por supuesto, ¿no? Les interesa saber cuál es la rentabilidad de nuestra empresa, cuáles son los dividendos que genera la empresa y qué tan segura es con lo que ellos coloquen su inversión en esta empresa, ¿no? Si es una empresa estable, si es una empresa que no esté endeudada, etc. Aquí, por ejemplo, nos faltó proveedores y acreedores, ¿no? Aparentemente también a ellos pues solo les interesa vendernos, pero cuando hay, por ejemplo, una modificación de su política de ventas, bueno, pues también puede decir, pues sí, mire, le podemos dar más crédito a esa empresa porque tiene una buena capacidad de pago, ¿no? Porque además me da garantías, ¿no? Garantías a lo mejor al momento de revisar yo su solvencia, o como tal me puede entregar algún activo en garantía para asegurarme que sí me va a pagar. A los proveedores, lo mismo, ¿no? A mí me interesa saber cuál es la capacidad de producción de una empresa para saber si le puedo ofrecer mejores condiciones, ¿no? Mira, pues yo sé que esa empresa puede producir más. Mira, pues te doy precios más bajos. O a lo mejor te hago un descuento si me compras por volumen. O a lo mejor incluso te puedo ampliar el crédito en ciertas épocas del año que sé que aumenta tu capacidad de producción. El ingreso de ventas, por supuesto, ¿no? Para saber si efectivamente van a poder pagar. Y para poder saber, pues, si lo podemos convertir en un cliente preferente, ¿no? Bueno, si nos pueden convertir a nosotros y darnos algunos beneficios, compra por volumen, promociones, invitación a ferias comerciales, etc. ¿No? Entonces, sí, estos los dijimos, por acá nos faltó esto. Y acá nos falta, por ejemplo, justo ese, ¿no? Gobierno. Bueno, aquí son los mismos, solamente se agrega acreedores, pero específicamente acreedores bancarios, que lo mismo, ¿no? Nos ayuda a dar a conocer la situación financiera para poder ofrecer créditos o para solicitar cuáles son las garantías que te vamos a pedir. Si sabemos que eres una empresa sin problemas, pues a lo mejor ni garantía se pide. Si no sabemos, pues entonces, además de garantía, se pide un aval para asegurar que se va a pagar. Ok, estos son los mismos que ya revisamos. Lo mismo que también ya mencionamos. Y bueno, en sí, la NIF A3 ya también nos hace un listado de cuáles son esos posibles usuarios de la información financiera, ¿no? Y nos dice accionistas o dueños, o socios, ¿no? Y dice, incluye socios, asociados y miembros. Patrocinadores, es decir, ahí patronos, donantes, miembros también. ¿Por qué? Porque, pues normalmente si como patrocinador o como donante nos interesa apoyar alguna empresa, por ejemplo, sin fines de lucro o alguna empresa de la sociedad civil, bueno, pues también les vamos a donar siempre y cuando sepamos que están haciendo buen uso de eso que les estamos donando, ¿no? Y también siempre y cuando sepamos que efectivamente están dando esos bienes o servicios que se supone que a eso se dedican. Y además también, si nosotros sabemos que eso va a ser una empresa sin fines de lucro, sí, por supuesto, pero a largo plazo, ¿no? No que nada más ahorita están captando donaciones para después desaparecer. Nos menciona también, por ejemplo, los órganos de supervisión y vigilancia, evidentemente internos o externos, es decir, los que se encargan directamente de revisar dentro de la empresa, o por ejemplo tenemos ahí algunas cámaras de comercio, o si son empresas financieras, pues esto que mencionábamos, ¿no? La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Asociación Mexicana de Bancos, ¿no? También a los administradores, proveedores, acreedores, ya mencionamos, a los empleados también, ¿no? Para saber cuánto nos va a tocar de participación de utilidades. Inclusive se hacen unas
comisiones, ¿no? ¿Cómo se llama? Juntas tripartitas, ¿no? Que tiene que haber un representante de la empresa, un representante de los trabajadores y un representante de gobierno, donde se revisen bueno, cuánto va a haber de utilidad, y si hubiera alguna duda, pues entonces puede solicitar, ¿no? Que nos presenten los estados financieros para ver si efectivamente no hubo utilidades del ejercicio y por lo cual no va a haber participación de utilidades, ¿no? También ahí eso es importante. A clientes y beneficiarios. Bueno, ahí también ya comentamos un poquito de clientes, y beneficiarios pues se refiere justamente a si son empresas sin fines de lucro, pues aquellas personas que se benefician de obtener eso, ¿no? Esos servicios o esos productos que está generando la empresa. Las unidades gubernamentales, claro, ahí entran SAT, ¿no? Que mencionaron ustedes, Secretaría de Hacienda, y en particular, si es alguna convocatoria de alguna secretaría en la cual vamos a participar, pues también a ellos les puede interesar, ¿no? Nuestra información financiera. A los contribuyentes de impuestos, por supuesto, para saber si están pagando, ¿no? No en balde. Hace un año, ¿no? Bueno, hace un año y hace 2 años sacaron en el SAT su lista negra, ¿no? De las grandes empresas que no están pagando impuestos correspondientes a lo que reportaron como utilidades, ¿no? Y pum, que les cae la guillotina y pues a pagar, ¿no? Por ahí a regañadientes pagó Walmart, por ahí a regañadientes pagó Coca-Cola, porque pues finalmente de esos impuestos que pagan, pues todos, incluyendo ellos, tienen caminos, tienen carreteras, tienen hospitales, tienen escuelas, etc. A los organismos reguladores, también por supuesto, estos que decíamos, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, si es una empresa de seguros y fianzas, Comisión Nacional Bancaria, si hablamos de bancos comerciales, a otros usuarios que a lo mejor, y que además así nos dice la NIF, ¿no? Es decir, puede haber más usuarios. Nosotros mencionamos estos, pero puede haber más. Entonces, todos aquellos que no están comprendidos en este listado, por ejemplo, el público inversionista, los analistas financieros, los consultores, las calificadoras, ¿no? Todos esos otros usuarios de la información financiera. Entonces, vean ustedes, es amplio, es nutrido el grupo de personas que pueden estar interesadas en la información contable y financiera de una empresa, ¿no? Obviamente, entonces, estos usuarios van a tener diferentes objetivos de por qué quieren conocer esa información y exactamente qué es lo que quieren. Como tal, para hacer el análisis financiero, se reconocen 5 aspectos fundamentales. Por supuesto, cada usuario de la información financiera pues va a decidir específicamente de estos elementos o de estos aspectos que le interesa, ¿no? Según el origen de por qué quiere conocer la información financiera, pero a grandes rasgos se han identificado estos 5 aspectos generales o fundamentales. Por un lado, la solvencia o estabilidad financiera. ¿Alguien recuerda qué era la solvencia? Que me lo diga con sus propias palabras. Yo, Uh-huh. que la empresa tenga la facilidad de pagar sus deudas, tanto, bueno, todo lo que serían sus obligaciones, que son las deudas o la nómina, sin quedar o tener peligro de caer en la quiebra. Exactamente, ¿no? Esa capacidad de cubrir sus obligaciones y deudas. Y además, normalmente cuando se habla de solvencia, se habla a corto y largo plazo, ambos, ¿no? Es decir, si las deudas se cumplen a corto plazo, pues puede pagarlas, pero también deudas que ha contraído para pagar a largo plazo, también, ¿no? También puede hacer frente a ellas. Si no, a lo mejor con contar con dinero en efectivo en este momento, sí con la certeza de que de su operación como empresa, pues va a obtener los ingresos necesarios para cubrirlas. Ok, okay. De lo que les interesa a los usuarios de la información financiera, ¿no? Que tenga un buen capital para funcionar, exactamente, que sea completo o suficiente. Ok, justamente esta solvencia además nos habla de la estabilidad financiera. Cuando hablamos de estabilidad financiera, justamente es esto que nos dijo. ¿Quién nos dijo? Ya se me olvidó quién nos dijo. Que puedan cubrir sus deudas sin menoscabo de disminuir su actividad económica tal cual la necesita realizar, ¿no?
Entonces, para que una empresa efectivamente tenga estabilidad, pues quiere decir que puede pagar sus pasivos en el momento en que se acordaron que se iban a pagar o a cubrir, y que eso se puede mantener a largo plazo, ¿no? Con la actividad que genera, con sus ventas, con sus ingresos, puede ir pagando esas obligaciones o las deudas que ha contraído. Después tenemos la liquidez. La liquidez, bueno, aquí tenía yo la palabra efectivo, porque es más clara, pero justo a eso se refiere, ¿no? Es la capacidad de tener el efectivo necesario en el momento en que se necesita para pagar compromisos, ¿no? Si yo tengo que pagar el día 15 y el día 31 la nómina, pues entonces tengo que tener la seguridad de que voy a tener el efectivo o el líquido suficiente para poder pagarlo, ¿no? Le cambié al líquido porque, bueno, a veces ya no es necesario el efectivo, particularmente, por ejemplo, para eso, para pagar nómina, ¿no? Antes sí era, pues tal día la caja, llega la camioneta de Cometra, que trae todo el dinero y se arman los sobrecitos y se van entregando los sobrecitos. Ahora pues ya se hace también vía SPAY, ¿no? Es más común que ahora ya hagan el depósito de la nómina vía SPAY. Bueno, en las ciudades con buena inclusión financiera, ¿no? Y bueno, entonces a lo mejor ya no es necesario tener efectivo líquido, pero sí por lo menos efectivo disponible en bancos para poder hacer esas transferencias y hacer el pago de la nómina, ¿no? Pero lo mismo para cualquier otro compromiso que se tenga, si es una hipoteca, si es un crédito bancario, si es una cuenta por pagar de nuestros proveedores, si es una cantidad que le tenemos que pagar a nuestros acreedores cada 15 días, ¿no? Es decir, tener esa capacidad de pago a corto plazo. La liquidez se asocia más con el corto plazo, ¿no? Es decir, que el día que necesitas pagarlo, puedas pagarlo, tengas suficiente dinero líquido para poder pagarlo. A ver acá. Ok, dice, este paso 2 va de la mano con el paso 1. Sí, sí, exactamente. No necesariamente siempre, es decir, piensen ustedes, ¿no? Si hay, por ejemplo, empresas que pueden tener solvencia, pero de repente presentan una situación de falta de liquidez. ¿Cuándo se puede dar eso, chicos? Es una empresa que es solvente, pero a corto plazo, o sea, es decir, es solvente a largo plazo, puede cubrir sus deudas y compromisos, pero a corto plazo le falta liquidez. ¿Por qué se puede dar esa situación? A lo mejor porque son empresas que ganan por temporadas. Ok, exactamente. ¿Por qué más puede ser? Que también a lo mejor sus deudas van a ser, bueno, los que le deben van a pagar apenas en un cierto lapso de tiempo. Ok, exactamente, ¿no? A lo mejor resulta que pues en este momento acabo yo de pagar la nómina del día 15 y los clientes que me van a pagar a mí, o mis deudores, me pagan hasta el 18, ¿no? Entonces, ahorita tengo un problema de liquidez. Vinieron y me ofrecieron materia prima con descuentos y la compraba ya en lugar de comprarla la próxima semana. Pero pues tengo problemas de liquidez porque acabo de pagar nómina. Entonces no pude aprovechar la oportunidad. Pero eso no quiere decir que a largo plazo no pueda yo cubrir mis deudas. Sí, solamente que tengo que seguir trabajando, operando para generar esos ingresos que me va a permitir ir pagando pues mis compromisos y mis deudas, ¿no? Solo en este momento no tuve suficiente para aprovechar una oportunidad como esa, ¿no? Me faltó liquidez. Esto también, por ejemplo, va muy relacionado. No sé si ustedes han oído hablar de este problema de Mexicana de Aviación, ¿no? Hace unos años se sometió a concurso mercantil, que quiere decir que pues, están vendiendo la empresa porque la empresa ya se declaró en quiebra, a alguien que pueda inyectarle capital y pueda volver a sacar a la empresa, ¿no? Entonces, pues se fue a concurso mercantil. Concurso mercantil quiere decir que además ya entra Hacienda, ¿no? Ya entra Hacienda, es decir, ya entra el gobierno ahí a fiscalizar, a revisar qué pasó con esa empresa, por qué quebró. Y además tiene que hacerlo público y pues no debe de afectarse a los trabajadores, no debe de afectarse a los acreedores. Entonces, por eso es que además se hace público, ¿no? Entonces, entró a concurso mercantil Mexicana de Aviación y había 3 posibles compradores.
pero eran varias etapas para el concurso mercantil y para declarar quién era el que ganaba el concurso mercantil y podía adquirir la empresa. Entonces, en una primera etapa les dijeron, bueno, demuestre usted la solvencia. Pues entregaron algunas acciones, algunos activos, estados de cuenta del banco, etc., ¿no? Lo que ahí tuvieron para respaldar. Propiedades también, por ejemplo, activos fijos que tenían en otras empresas. Y ese fue el primer concurso y bueno, ahí se definieron estos 3 posibles compradores. Para la siguiente etapa ya tenían que demostrar la liquidez y ahí fue donde ninguno de ellos pudo demostrarla, porque pues resulta que pues para ese momento ya tendrían que tener el dinero en efectivo o líquido en una cuenta de banco que demostrara que podían hacer la compra inmediata de la empresa. Y pues ahí justamente lo que declararon los posibles compradores, los concursantes, fue que pues nadie va a tener el dinero líquido hasta que no sepa que ganó el concurso, ¿no? O sea, ¿para qué convertimos nuestros activos en líquidos si por alguna razón no ganamos el concurso? Pues entonces ya nos deshicimos de unos activos que a lo mejor no serán rentables, o a lo mejor si en ese momento hay una devaluación, pues ya perdimos por tener el dinero en efectivo, ¿no? Entonces ahí era algo que se quejaban, o sea, es tan grande Mexicana de Aviación, el valor de sus activos es tan importante que era imposible que cualquier persona tuviera el dinero en una cuenta bancaria o en efectivo para demostrar que podía pagarlo, ¿no? Entonces, justo esto se puede dar. Esas empresas tenían la solvencia necesaria para la adquisición, pero no tuvieron, en la segunda etapa del concurso mercantil, no tuvieron la liquidez suficiente para que se pudiera declarar ganador alguno de ellos. Y ya no recuerdo bien cómo se resolvió, y después voy a investigar qué pasó por fin con Mexicana. Pero bueno, esa fue como la anécdota que nos habla muy bien de esta diferencia entre liquidez y solvencia. Algo también muy común, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien trabaja en gobierno, ¿alguien de ustedes trabaja en gobierno, en cualquier entidad? No, ¿verdad? Porque aparte, gobierno, pues ahorita estarían trabajando. Pero bueno, si alguno de ustedes trabaja o ha trabajado, es muy común, por ejemplo, que les ofrecen tarjetas de crédito por todos lados, ¿no? O sea, ¿quién sabe cómo consiguen la base de datos de los trabajadores de las instituciones públicas? Pero la consiguen y todo el tiempo les ofrecen, ¿no? O simplemente por tener tu nómina en el banco, ¿no? Saben que tienes tu nómina ahí, pues saben que eres trabajador, ¿no? Estás recibiendo cada quincena o cada mes tu nómina. Entonces, ofrecen y ofrecen tarjetas de crédito. ¿En qué las ofrecen? Pues no necesariamente basados en la cantidad de dinero que tenemos en nuestra cuenta, sino en la certeza de que al ser un trabajador, pues cada 15 días estás teniendo un depósito, entonces tienes para pagar, ¿no? Por eso les ofrecen muchas tarjetas de crédito. No tienen a lo mejor en ese momento la liquidez suficiente, si es que deciden comprar una pantalla de 50 pulgadas de 30,000 pesos, no tienen a lo mejor ahí la suficiente liquidez, pero sí saben que pues a partir de que cada quincena están cobrando, pues pueden pagar, ¿no? Entonces, ahí también es otra situación. No necesariamente toda la gente tiene la liquidez suficiente para ser sujeto de una tarjeta de crédito con un crédito amplio, pero sí se sabe que tienen solvencia porque tienen un trabajo, ¿no? Entonces, esos son 2 ejemplos para que les quede muy clarísimo esos conceptos de solvencia y liquidez. Ok, vamos al siguiente, la rentabilidad. La rentabilidad como tal va a ser un índice que va a medir esta relación que hay entre las utilidades o beneficios. Utilidades si hablamos de empresas con fines de lucro, beneficios si hablamos de empresas públicas y de la sociedad civil sin fines de lucro, y la inversión en los recursos que se utilizaron para obtenerlos, ¿no? Inversión, pues nos vamos a estar refiriendo justamente a todo lo que tenemos invertido en los activos de la empresa. Y recursos, bueno, nos vamos a referir ahí, por ejemplo, a los recursos que inicialmente se aportaron para la creación de una empresa, ¿no? A los socios, pues les interesa saber si es rentable la empresa a partir de lo que ellos depositaron como inversión inicial, ¿no? Y a los administradores y gestores, pues les interesa saber si eso en que se tiene invertido el dinero de los socios más los pasivos,
pues efectivamente están generando un ingreso y una utilidad para la empresa. Entonces ahí vamos a ver que la rentabilidad se mide por varias formas. En realidad no es solo un índice, son más de un índice que nos ayudan a realizar o a reflejar este uso de la inversión o uso de los recursos. Otro elemento importante de análisis, pues, es la productividad. La productividad, pues, se refiere al rendimiento que se está obteniendo a partir de eso que se utilizó como inversión, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues, ¿qué también estoy ocupando mis activos fijos, mi equipo de transporte, mi maquinaria? ¿Qué tan eficiente soy al momento de usarlos, ¿no? Es decir, qué cantidad de productos yo puedo generar a partir de esa maquinaria y de ese equipo que tengo. Obviamente ahí entonces lo interesante es poder determinar qué tan bien se están aprovechando esos recursos con los que cuenta la empresa. Y después tenemos otro quinto elemento de análisis financiero, que es justamente el riesgo, ¿no? Este riesgo va a estar dividido en 4 tipos, ¿no? Para que vean ustedes que además hay muchos riesgos. Por ejemplo, el riesgo de mercado se refiere a que si una empresa decide abrir, pues efectivamente va a encontrar un espacio en el mercado para poder comprar y vender, que va a poder comprar sus materias primas, sus mercancías, las va a poder encontrar y las va a poder adquirir para transformarlas, ¿no? Que puede tener una cuota de mercado y que más o menos la puede mantener. Que aquellos instrumentos financieros que necesite, pues también los puede encontrar en el mercado, ¿no? A nadie se le prohíbe tener una tarjeta de crédito o una cuenta de crédito para exportar, etc., ¿no? El riesgo de crédito, pues tal cual, que si además necesitamos financiamiento externo, no se encuentre, ya sea por la reputación de la empresa, ¿no? Ya sea porque como tal en el país o la economía no está dando créditos. El riesgo de liquidez, pues que no encuentre, ¿no? A pesar de que tiene un buen desempeño, no encuentre la liquidez o el efectivo necesario para poder cumplir con esas obligaciones diarias, ¿no? A corto plazo o a largo plazo. Es decir, que simplemente en la economía no hay suficientes billetes y monedas para poder pagar la nómina, ¿no? Imagínense. Y de hecho, ese tipo de riesgos puede generar crisis, ¿no? Particularmente la crisis del corralito de Argentina se dio por eso, por una crisis de liquidez. Los bancos de un día para otro dijeron, cerramos, no vamos a entregar el dinero más allá de cierta cantidad, porque no hay suficiente dinero en circulación para poder satisfacer la necesidad de sacar dinero de todas las personas. Además, cuando se anuncia algo así, pues pareciera que les dicen hagan lo contrario, ¿no? Toda la gente acude inmediatamente para tratar de recuperar su dinero, porque si me están limitando mi propio dinero, ¿qué tal que de repente me dicen que ya no existe, ¿no? O que la crisis se comió mi dinero. Entonces, ahí también es un riesgo importante, el de liquidez. Y el riesgo operacional, que por alguna razón no pueda cumplir yo con mis planes de producción. Ahí puede ser desde razones internas como externas. Pues resulta que la compra de maquinaria se hizo de forma incorrecta. Se hizo de forma incorrecta y entonces, pues no me sirven para estar transformando mi materia prima. O puede ser a lo mejor que derivado de algún evento extremo, ¿no? Un desastre natural, pues hubo un temblor, hubo una tormenta, un huracán, ¿no? Que me afectó como tal mi planta de producción. Esta revisión de estos elementos de análisis, pues simplemente son muy útiles para poder ligar la situación, las circunstancias en el entorno en que se encuentra la empresa y tratar de prevenir, ¿no? Que haya pérdidas o tratar de obtener por lo menos utilidades durante ese periodo y poder tomar decisiones específicas. Hay riesgo de liquidez. Bueno, a lo mejor en vez de disminuir la actividad, pues vamos a buscar que nos paguen más en efectivo, ¿no? Vamos a quitar los créditos que damos o vamos a reducir el plazo o el tiempo. Y así con cada uno de estos riesgos, bueno, ¿qué se puede hacer para tratar de minimizar esos riesgos?
justo esta tarea del analista financiero, pues es lo que nosotros vamos a estar realizando, pero ya más específicamente, ¿no? Y hablando de los métodos de análisis que vamos a ver, pues son estos que tenemos aquí, ¿no? Vamos a realizar análisis financiero y estos mismos métodos se pueden aplicar a empresas públicas, a empresas privadas lucrativas y a empresas privadas sin fines de lucro. Para hacer este análisis financiero, pues vamos a requerir estos estados financieros, el estado de situación financiera, el estado de resultado integral y el estado de flujo de efectivo. Particularmente nosotros vamos a empezar trabajando con estos dos. Y a su vez esos métodos de análisis los vamos a dividir en métodos estáticos o verticales y métodos dinámicos o horizontales. Los métodos estáticos o verticales, pues se refieren a un determinado periodo en el tiempo, ¿no? Vamos a aplicar estos métodos por cientos integrales, razones, punto de quiebre, pero nos vamos a referir, por ejemplo, a un año en específico. Por eso es que les pedí primero, pues, el estado financiero del año 2020 para las empresas que les tocó analizar. Y los análisis dinámicos horizontales, pues, se refieren justamente a analizar a través del tiempo. Es decir, si aumentaron o disminuyeron las cuentas, si hay una tendencia clara o explícita, particularmente, por ejemplo, para este método. Inclusive hay estados financieros que aplican este método, ¿no? Puede ser de año a año, si hubo cambios interesantes, o simplemente para ver esos cambios y si nos pueden ser de interés. Pero estos métodos de tendencia los tenemos que aplicar por lo menos a 5 años. Entonces, por eso es que les encargué, además de este año, también ya vayan descargando los estados financieros de las empresas que les tocó, y que sea de los últimos 5 años, ¿no? Entonces, el primero que encontraron es 2020, tendrán que buscar 2019, 2018, 2017 y 2016 para poder aplicar esos métodos dinámicos. Ok, y bueno, vamos a repasar un poquito esto de las características de los estados financieros, porque para poder empezar a aplicar nuestros métodos, pues tenemos que tener la certeza de que cumplen con esas características nuestros estados financieros. Como tal, ustedes recordarán, los estados financieros, pues se definen como documentos o informes, que nos van a permitir observar cuáles son esos recursos con los que cuenta, si ha obtenido resultados positivos o negativos, si es rentable, si tiene entradas suficientes de dinero para pagar esas salidas en efectivo que se necesitan, si durante todo el tiempo ha podido gestionarlas bien, entre otros intereses de análisis financiero, ¿no? Estos serían como los principales. Nuestra base de información o nuestra fuente de información va a ser entonces esos estados financieros de la empresa, donde ahí vamos a poder obtener, ¿no?, información de este comportamiento económico financiero, de si la empresa puede optimizar sus recursos, ¿no? Y si además va a poder permanecer a lo largo del tiempo, mejorando, ¿no? Es decir, creciendo, ¿no? Más en este sistema económico que tenemos, cuyo objetivo claro siempre es que las empresas con fines de lucro pues crezcan, ¿no? Que vayan creciendo con el tiempo. Ok, permítanme tantito 5 minutos, por ahí vayan buscando ya sus estados financieros para que los tengan a la mano en lo que vengo. 3 minutitos, por favor. Pausa. Ok, bien, gracias. Y importancia relativa, que además esto, si ustedes recuerdan, es uno de los postulados básicos, ¿no? Justamente, que nos dice, bueno, se deben presentar aspectos importantes contablemente. Hay otras cuestiones, no sé, por ejemplo, de competitividad, de calidad de los productos, de recursos humanos, que no va a estar presente en estos registros contables, porque aquí solamente nos dedicamos
a levantar la información financiera, ¿no? Con los sistemas de contabilidad. Y justamente eso pues nos lleva a ciertas limitantes de los estados financieros. Por un lado, pueden suceder transformaciones internas o pueden haber transacciones en la empresa que podrían afectar a una entidad. Si hablamos, por ejemplo, de transformaciones internas, pues que hay una fusión o que se escindió un departamento para crear otra empresa o que nosotros estamos prescindiendo, por ejemplo, de todo el departamento de mantenimiento y lo vamos a contratar por outsourcing, ¿no? O que estamos prescindiendo de nuestro contador y ya vamos a contratar a un despacho que se va a encargar de hacernos de forma anual la contabilidad, ¿no? De ese tipo de transformaciones internas se refieren que afectan, por supuesto, modifican estas cuentas. Pero inclusive puede haber otras de las cuales hay que especificar a qué se refieren para entonces esclarecer que la información no va a poder ser comparable, ¿no? Y eso sucede mucho, por ejemplo, con los métodos de costeo. Eso según yo ya los vieron porque ya llevaron una materia de contabilidad de costos. ¿Qué es esto, chicos, de WEPs y PEPs? Últimas entradas, primeras salidas, primeras entradas, primeras salidas. Exactamente, ¿no? Son métodos de manejo de mercancías que además son diferentes. En algunos momentos, por ejemplo, puede suceder que hay un cambio de método de costeo y entonces hay que especificarlo en las notas a los estados financieros, ¿no? Es decir, pues la información no es comparable con el año anterior porque el año anterior usábamos un método de manejo de mercancías webs y este año se decidió por convenir hacia la empresa que ahora se va a usar un método PEPS, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones pueden suceder, limitan la información, entonces ya no va a ser completamente comparable, pero sí hay que especificarlo en los estados financieros para que sea claro para todos esos usuarios de la información financiera. Esto que decíamos, ¿no? Los estados financieros, además, hay ciertas cuestiones que no van a tomar en cuenta, como los recursos humanos. También, por supuesto, pero aquí nada más puse un ejemplo, ¿no? Nada más es, por ejemplo, IE quiere decir, por ejemplo, WEPs y PEPs, cambio de WEPs a PEPs. Pero, por supuesto, puede ser el costo promedio, ¿no? Cualquier otra modificación. Es más, puede ser también modificaciones no solo en el manejo de mercancías, sino a lo mejor modificaciones en cómo se levanta, en cuál es la línea base, o cómo se levanta la información de producto terminado, ¿no? O cómo se levanta la información de materia en proceso y material que está listo para la transformación, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, algunos aspectos como el capital intelectual, que no se refleja en estados financieros, la calidad del producto o el ciclo de vida del producto en el mercado. La marca la tomamos por su valor, ¿no? ¿Cuánto vale monetariamente? Pero no nos habla, por ejemplo, de qué también es aceptada la marca en el mercado, si tiene algún reconocimiento, si se va modificando la aceptación de la marca en el mercado, ¿no? Ni nos habla información del mercado, ¿cómo estamos? ¿Cuál es la competencia? Hay un oligopolio, hay un monopolio, son muchísimas empresas. Hay alguien que pone el precio y nosotros nos tenemos que ir acoplando a ese. O hay un precio tope, ¿no? Hablando ahorita, por ejemplo, de los precios de garantía, ¿no? No podemos venderlo más allá de ese precio. Es algo, por ejemplo, que actualmente pues solo pasa con la tortilla, ¿no? Que tiene precio controlado. No puede una persona incrementar el precio nada más porque sí, ¿no? Incluso podría también eso significarle penas, ¿no? Penas administrativas o retiro inclusive de los permisos de producción. Y hay también, por ejemplo, otras cuestiones como que cuando hablamos de este principio de negocio en marcha, que también es uno de los postulados básicos, pues cuando elaboramos los estados financieros se hacen cortes temporales, ¿no? Esos cortes temporales ya no van a tomar en cuenta la información del día siguiente, ¿no? Por ejemplo, si me dicen, pues tienes
que levantar un estado financiero semestral para saber cómo vamos. Y resulta que al día siguiente se quema la empresa o se quema la bodega. Pues nuestro estado financiero ya no refleja tal cual la situación actual de esa empresa, ¿no? O resulta que al día siguiente entregamos un pedido así enorme, ¿no? De cantidad, o compramos materia prima, ¿no? Entonces, eso ya no se va a reflejar en el estado financiero. Y si no, pues hasta el siguiente que levantemos de forma anual o al siguiente semestral. Entonces, esos también son algunas de las limitantes. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer análisis de estos 5 años, pero pues ya llevamos ahorita por lo menos 1, 2, 3 trimestres corriendo del año actual, ¿no? Y bueno, ya no vamos a poder analizar lo que está sucediendo actualmente, nos quedaremos analizando cómo les fue a las empresas en 2020, pero no cómo les está yendo ahorita. Es decir, si alguna de ellas tenía problemas en 2020, pues solamente a partir de estarnos informando en las noticias es que sabremos que a lo mejor ya se está recuperando o que al contrario le fue tan mal que ya está al borde de la quiebra. Entonces, también por eso, además de descargar sus 5 estados, bueno, los 5 años de sus estados financieros para sus empresas, también tienen que estar constantemente revisando noticias de qué es lo que está pasando en esas empresas, porque esa información, ¿no?, investigada les va a ayudar también a analizar e interpretar muy bien eso que ustedes van a encontrar en los estados financieros, ¿no? Y a no hacer asunciones de cuestiones que a lo mejor ahorita ya estuvieran recuperándose o que al contrario ya hubieran empeorado, ¿no? Entonces, ahí otra tareita, eso, mantenerse al día de qué es lo que pasa con las empresas que nos tocó analizar. Y bueno, pues entonces ahora pasamos justamente a esa clasificación de nuestros estados financieros. Va a haber diferentes formas de clasificarlos, ¿no? Lo importante es conocerlas todas para saber de qué estamos hablando y cuándo los vamos a usar. Tenemos, por ejemplo, según la información que brindan, los estados financieros principales, secundarios o complementarios, ¿no? En estos principales también se les llama básicos, que ya repasamos cuáles eran. ¿Cuáles son esos estados financieros básicos, chicos? Estado de resultados, balance y flujo neto. Flujo neto y estado de variaciones en el capital contable, ¿no? Son 4. Según las NIF, son 4 los estados financieros básicos. Siempre, 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 ¿no? Tenemos los secundarios, que normalmente son algunos, ya sea derivados de estos principales, o ya sea que son un paso previo. Por ejemplo, tenemos por ahí el estado de origen y aplicación de recursos, que es un pasito previo al flujo neto de efectivo, ¿no? Ese podría llamarse un estado secundario. O tenemos los complementarios, que normalmente estos son como hacerle un zoom a alguna de las cuentas específicas de estos estados financieros principales, ¿no? Por ejemplo, un estado de producción, pues nos va a desglosar ventas y compras, ¿no? Entonces, y es complementario. O, por ejemplo, Ahí entran las razones financieras. no, las razones financieras son métodos de análisis, no estados financieros. Ok. Tenemos también la clasificación según la fecha o periodo a que se refieren. Y vamos a tener los estados financieros estáticos y dinámicos. A ver, ustedes díganme, de esos estados financieros básicos, ¿cuáles son estáticos y cuáles son dinámicos? Eso estoy segura que sí lo vieron en Conta 1. El estático puede ser el estado de resultados y el dinámico el balance general. No. No, por ahí alguien más que se acuerde. Vean, revisen, abran sus estados financieros, abran uno y uno. Uno de situación financiera y uno de resultados. Y revisen ahí las fechas, a ver qué nos dicen esos estados financieros. A ver por ahí, Paula, platíqueme qué dicen en las fechas sus estados financieros.
Y por ahí Carla también, a ver, platíquenme. ¿Tiene ahí a la mano sus estados financieros? Porque justo les dije, en lo que hago pausa, saquen ustedes sus estados financieros. A ver, dice Elisa, los estáticos son en una fecha determinada como el balance general. Exactamente, ¿no? Por eso muchas veces los profes, cuando ven por primera vez cómo se elabora un estado de situación financiera, les dicen, no, es como si fuera una fotografía, no es el mejor ejemplo, es una fotografía. Porque nos dice cómo es en un determinado momento en el tiempo, ¿no? Ahora vamos a ver quién tiene aquí su foto. Vamos a dejar de compartir este. A ver, por ejemplo, Sandra, platíquenos, ¿cómo es cómo es Paula? ¿Verdad? Platíquenos cómo es Paula, ¿no? A partir de la foto que tiene ahí Paula. Ah, No bueno, lo que usted sepa de ella, sino cómo está así en esa foto. sí, es cachetoncita. Ok. Tiene el pelo negro. Ajá. Usa lentes. Ok. Bueno, no, ahí no tiene lentes. Ah, Sí tiene. Ah, no, sí, sí. los tiene aquí colgados, ¿verdad? Sí, es cierto. Ah, qué observadora. Ajá, ok. Y le gusta, yo creo que el negro. Como que le gusta el negro, ¿no? Porque Sí. su ropa es negra, ok. Sí. Saúl, platíquenos cómo es Adrián a partir de esa foto, no de lo que usted conozca, sino de esa foto que tenemos ahí. Déjeme, encuentro su foto. Ah, ya lo vi. Adrián, se ve que es un poco alto, Ok. moreno, Ajá. mm, como que está trabajando. Ajá. Podríamos decir que a lo mejor es trabajador, ¿no? Porque parece que está trabajando, ok. eh, O al contrario, parece que se distrae tomándose fotos cuando está trabajando, ¿no? Ok. Ujú. También podría ser, este, pues no sé, le gusta, eh, pues se viste bien. Se viste bien, ¿no? Le gusta vestir casual, ¿no? Mezclilla, o sea, relajado, bien, muy bien, ok. Eso es lo que nos dice una foto, ¿no? Nos dice cómo es la persona o lo que nosotros podemos observar de la persona en el momento en que estamos observando la fotografía, ¿no? Pero, por ejemplo, pues ahí no podemos saber si Paula, además de estudiar, trabaja, ¿no? No podemos saber si Paula tiene novio, no podemos saber si Adrián tiene 4 o más hermanos, no podemos saber a qué preparatoria fue, ¿no? O sea, porque simplemente tenemos la información de la foto, ¿no? Lo mismo en el estado de situación financiera, aquí tengo uno, creo, por aquí un ejemplillo acá. O sea, lo que nosotros podemos saber es, pues, lo que aquí se muestra, ¿no? Que hay X cantidad en inventario, que hay X cantidad en patentes, pero si al día siguiente se hace una venta, pues ya no va a corresponder el inventario que nosotros tenemos en el estado financiero al inventario real, ¿no? Entonces, justo esas son algunas de las características de los estados financieros estáticos, por eso se le llama así, ¿no? Es el estado de situación financiera normalmente es un estado financiero estático. También hay una variante de este estado de situación financiera que se llama así tal cual, estado de variaciones en la situación financiera, que lo que hace es mostrarnos de un periodo anterior, que puede ser un año anterior,
cómo estaban las cuentas y cómo se modificaron al siguiente. Y ese ya sería un estado financiero, bueno, es un estado financiero secundario, que además nos convierte el estado de situación financiera en un estado dinámico. Ok, y luego entonces nos regresamos a donde estábamos. Y luego entonces, ¿cuál será un ejemplo de estado financiero dinámico? De los básicos que tenemos, de los 4 básicos que tenemos. El estado de resultados. El estado de resultados, ajá, exactamente. ¿Por qué se dice que es dinámico? Que es un periodo determinado. No, al contrario. Bueno, es un lapso de tiempo, ¿no? No un periodo, porque, por ejemplo, podríamos decir, es un periodo determinado el estado de situación financiero, al 31 de diciembre. Por eso les decía yo, vean la fecha, ¿no? Normalmente el estado de situación financiera, si ustedes lo pueden revisar ahí con sus estados financieros, nos dice al 31 de diciembre o del 1 de enero al 31 de diciembre. Si es trimestral, del 1 de enero al 31 de marzo, ¿no? Bueno, 30 de marzo creo que es. En el caso de los estados financieros dinámicos, nos hablan de un proceso, no de un punto en el tiempo, ¿no? En el estado de resultados, por acá creo que tengo un ejemplillo también muy sencillo. Acá está, ¿no? Lo que nos están hablando es de un proceso, es decir, no nos dicen cuánto fue las ventas totales el 31 de diciembre, sino en un periodo de tiempo largo, en un lapso de tiempo, del 1 de enero al 31 de diciembre. O si estamos hablando igual de trimestres, del 1 de enero al 30 de marzo. Ah, no, marzo sí tiene 31, entonces al 31 de marzo. Y nos habla de un proceso. ¿Cuál es ese proceso? Pues justo cómo estuvo operando la empresa para generar un resultado del ejercicio, ¿no? Siempre les digo a mis alumnos, cuando piensen en este estado financiero, piensen como un pastel de esos de barra, de chocolate, ¿no? Normalmente cuando compramos un pastel, pues es para repartirlo, no es solito para nosotros, ¿no? Salvo que sea el pastelito personal o que uno sea muy tragón y se vaya a comer todo el pastel, ¿no? Pero normalmente, pues lo compramos para repartirlo, ¿no? Y eso es justamente nuestro estado de resultados. Partimos de que nuestro pastel completo son nuestras ventas totales o nuestros ingresos totales. Entonces, ese pastel completito de las ventas totales lo vamos a ir repartiendo, es decir, es un proceso. Vamos a ver cómo se fue repartiendo ese pastel para llegar justamente a determinar cuál fue el resultado del ejercicio. Entonces, tenemos aquí que si partimos de las ventas totales, bueno, hubo ahí unas devoluciones sobre venta. A lo mejor algunas personas que no les gustó la calidad del producto o que se arrepintieron de comprarlo. Y entonces sale la primera rebanada, ya no nos toca a la empresa, ¿no? Porque una parte se le devolvió a los clientes. Después, pues los costos de venta. Claro, pues los costos de venta es lo que tenemos que pagar de materia prima, de mano de obra y de flete. Entonces, también ya no es completo esa parte del pastel para la empresa, le tenemos que dar una rebanadita al costo de ventas, que normalmente, bueno, dependiendo del negocio, ¿no? Pero pongámosle algo así como un dato general, es entre el 30 y el 50% de los ingresos totales, ¿no? Después, bueno, tuvimos que darle una rebanada a los gastos de venta, es decir, para el pago de los vendedores, de la publicidad, de las promociones de venta para que se vendieran más. Y después, pues también de ese pastel hay que pagarle a la administración, ¿no? Pues al contador, al administrador, a los gerentes, a los supervisores, hay que pagarles también su salario, ¿no? Entonces ya queda menos pastel para la empresa. Hay que pagar también los gastos financieros. Pues tenemos una tarjeta de crédito y hay que pagar la anualidad. Pues solicitamos un crédito y tuvimos que ir pagando los intereses mes a mes.
Entonces, esa otra rebanada va para los gastos financieros. Después, pues también tenemos que pagar otros productos y otros gastos. Bueno, otros productos, tuvimos ingresos adicionales. Se incrementó el tamaño de la rebanada de pastel para la empresa, pero también tuvimos otros gastos. Bueno, pues entonces volvimos a disminuir la cantidad disponible. Después de eso, pues todavía hay que pagar, por supuesto, ¿no? Lo referente a impuestos y participación de utilidades. Entonces, la rebanadita que nos queda, pues ya es pequeña, ¿no? Y eso va a ser el resultado del ejercicio. Esperemos que quede rebanada, es decir, que tengamos utilidades, y no que al contrario, nos quedamos sin nada, tuvimos pérdidas. Es más, a lo mejor hasta debemos, ¿no? Nos quedó -0 de pastel, -1, -2. Entonces, si ven, esto nos habla de un proceso, cómo operó la empresa a lo largo de un año, cómo fue repartiendo entre sus gastos, cómo fue repartiendo entre las utilidades, entre el pago a impuestos y al final cómo quedó. Este no es un punto en el tiempo, porque las ventas se llevaron a cabo seguramente diariamente durante todo ese año. Entonces, si lo registráramos las ventas solamente el 31 de diciembre, pues solamente tendríamos las ventas de un día, no las ventas que se lograron desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Entonces, justo por eso es que este estado financiero es el principal ejemplo de estados financieros dinámicos, ¿no? Nos muestran procesos de transformación, cómo se convirtieron esas ventas totales en utilidad del ejercicio, ¿no? Entonces, eso es justamente por qué se llaman así. ¿Sí queda un poquito más claro o más o menos? ¿Todo claro, Elvira? Sí, profesora, gracias. Va que va, ok. Bien, vamos entonces ahora con los siguientes. Tenemos según el grado de información que proporcionan, vamos a tener estados financieros sintéticos y detallados. Aquí también esto depende de para quién van dirigidos. Seguramente ustedes también en contabilidad, que además pues lo ven todo más a profundidad, vieron por ahí un estado de resultados que parte en lugar de las ventas, como en este que tenemos aquí, que parte de las compras, ¿no? Y nos va desglosando compras, rebajas sobre compras, devoluciones sobre compras. Y a veces también acá en los gastos financieros, en lugar de tener gastos financieros como tal, nos pone algo que se llama costo integral de financiamiento. Y ahí además de estos intereses de las deudas, más el costo de la tarjeta de crédito, nos pone si hubo ganancias, a lo mejor por el tipo de cambio, o si hubo ganancias por revaluación de nuestros activos financieros, ¿no? Es decir, los desglosa todavía más. Esos estados financieros tan desglosados, pues obviamente a quienes les van a servir, pues son, por ejemplo, a los dueños de la empresa o a los administradores, ¿no? ¿Por qué no vamos a querer dar esa información, por ejemplo, de las compras de forma pública? ¿Y por qué entonces vamos a preferir que empiece aquí como ventas totales, chicos? A ver, ustedes díganme. Eso sale un poquito por lógica. ¿Por qué no querríamos mostrar desde compras, rebajas sobre compras, devoluciones sobre compras? A ver, Alan, platíquenos, ¿por qué cree? ¿Podría repetirme la pregunta? Es que no comprendí bien. De los estados financieros sintéticos y los detallados. Y decíamos que los detallados, pues normalmente tienen un uso interno para los propietarios, para los administradores, gerentes. En particular decíamos que para este estado financiero, el de resultados, el más común que vamos a encontrar disponible en internet, pues es este, que parte de las ventas totales. Pero en realidad este se levanta desde antes, desde las compras, y vienen compras, menos devoluciones sobre compras, menos rebajas sobre compras. Pero ¿por qué eso no se muestra en todos los estados financieros? ¿Por qué sería parte del estado financiero detallado? ¿Y por qué no queremos hacer pública esa información? Podría ser porque, como usted lo dice, los detallados son para los directivos o para alguien importante en la empresa y los sintéticos
solamente sería para proporcionar información a un proveedor o a los acreedores. Ok, pero ¿por Y qué? que Dice para que Gabriela que para evadir impuestos. No, 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 no. No, no debe de ser así. O podría ser, podría ser, pero no en compras específicamente. A ver, Alan, platíquenos. podría ser para que no se enteraran como de su mercado, de su capacidad, o sea que no casi nadie pueda acceder a esa información. École, por estrategia, ¿no? O sea, imagínense ustedes, si yo le doy al público en general, que dentro del público general no lo mencionamos, pero también está y entraría ahí dentro de la clasificación de otros usuarios, pues nuestra competencia, ¿no? Si nosotros le decimos a nuestra competencia, mira, conseguimos rebajas sobre compra y conseguimos promociones sobre compra, pues obviamente diría, ¿quién está dando promociones y rebajas? Yo quiero las mismas condiciones, ¿no? Y entonces investigaría quiénes son nuestros proveedores y diría, oigan, pero yo quiero las mismas condiciones para él. Digo, las mismas condiciones que tiene él las quiero para mí. ¿Por qué él están dando rebajas y promociones y a mí no me dan? ¿No? Y pues justo de esas promociones, rebajas, pues nosotros podemos obtener niveles de costos menores que posicionan a las empresas en mejores condiciones competitivas, ¿no? Entonces, pues evidentemente no vamos a dar esa información a la competencia porque entonces van a buscar tener las mismas condiciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la parte del costo integral de financiamiento, pues porque además son términos de cómo se está manejando la administración financiera de la empresa, cuáles son esas estrategias que se están aprovechando, ¿no? Ahí podrían ver cuánto estamos pagando de intereses y específicamente a lo mejor hasta la tasa, ¿no? Y también podrían pedir lo mismo, oigan, yo quiero un crédito, pero quiero la misma tasa que le dieron a ese otro, ¿no? Entonces, vean, los que son obligatorios son los sintéticos, ¿no? Cuando presentamos nuestros estados financieros en Hacienda, con que sean los sintéticos es suficiente, es decir, con que partan de las ventas. No nos exigen que mostremos desde compras, pero sí que se presente, como decíamos en las cualidades de la información, que se presente la información completa, ¿no? A partir de las ventas. Inclusive hay algunos estados financieros que parten de ventas netas, no de ventas totales, sino de ventas netas, porque lo mismo, ¿no? Ahí en esas rebajas y devoluciones sobre venta, pues habla también de las políticas de venta que nosotros les estamos dando a nuestros clientes, ¿no? También revela información. A ver, platíquenme por ahí, Leslie, en los estados financieros de la empresa que le tocó a su equipo, ¿desde dónde viene el estado de resultados? ¿Desde ventas o desde ventas netas o desde ingreso de ventas o ingreso por intereses? ¿Cómo viene ese estado financiero? Hola, profesora, viene desde ventas netas. Ventas netas, ¿no? Sí, justo, ni siquiera nos hablan de ventas totales. Ok, y con eso es suficiente para presentarlo, por ejemplo, ante Hacienda o ante la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Ok, vamos a la siguiente. Por la regularidad de su formulación, esto que mencionábamos, ¿no? Los anuales, ¿no? Que nos decía por ahí Elisa, además es anual, ¿no? Estado de situación financiera y además es anual. Obligatoriamente es anual, es decir, periódicamente tendremos que tener un estado financiero de situación financiera y uno de resultado integral, más los otros dos básicos, por lo menos uno cada año. Y de cierre el 31 de diciembre, ¿no? Esos son los obligatorios. Pero además también podemos tener esporádicos. Oye, ¿qué crees que nos están ofreciendo comprar 4 veces el volumen de materia prima que tenemos? Pero pues la verdad es que sí está bueno el descuento, pero ¿qué tal que nos quedamos sin liquidez? ¿Y qué tal que no tenemos para pagar ni siquiera la nómina la siguiente quincena? A ver, sácame un estado financiero para ver de dónde puedo echar mano para hacer esa compra de materia prima, ¿no? Entonces, esporádicos como lo necesita la empresa. Puede ser mensual, trimestral, puede ser en un momento dado en el tiempo y pues normalmente no es que cada año lo vayan a levantar así, porque si no, imagínense, ¿no? Si requerimos estados financieros mensuales o trimestrales, pues entonces sí se requiere tener un contador todo el tiempo que en cualquier momento le podamos pedir, sácame un estado financiero, sácame otro,
un estado de resultados, uno de origen y aplicación de recursos, uno de, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo. Según la fecha en la que se presentan sus valores, vamos a tener históricos y presupuestados. Históricos, pues esto que a ustedes les toca hacer también, ¿no? Para la siguiente semana. Investigar por lo menos para 5 años, es decir, si ya tienen 2020, será 19, 18, 17 y 16, para tener 5 años de estados financieros históricos, ¿no? Históricos porque pues justamente son los que ya pasaron, no son el actual, pero esos nos van a permitir analizar cómo se ha ido desempeñando la empresa en el tiempo para llegar a la situación financiera actual en que se encuentra la empresa, ¿no? Y tenemos también los presupuestados. Los presupuestados también se les conoce como estados financieros pro forma o proyectados. Y esos estados financieros particularmente se usan cuando hay proyectos de inversión. Un proyecto de inversión puede ser, por ejemplo, la creación de una nueva empresa. Entonces, se elaboran estados financieros con todos los presupuestos que elaboramos para saber cómo sería esa situación financiera, si efectivamente podemos vender, si efectivamente vamos a poder tener una rentabilidad a partir de crear esa empresa. O, por ejemplo, en empresas ya existentes, cuando queremos ampliar la planta, ya sea más unidades productivas o ya sea más puntos de venta. Pues vamos a ver, ¿no? Si invertimos en eso, ¿cómo se va a modificar nuestra situación financiera? ¿Va a aumentar, a disminuir nuestra liquidez? ¿Podemos endeudarnos? ¿No podemos endeudarnos? ¿No? Y justo para eso se elaboran, para poder planificar y ver cómo estaríamos en momentos futuros si decidimos tomar una decisión importante como esa, ¿no? Crear un nuevo producto, expandir la planta de producción, crear una nueva sucursal, fusionarnos con otra empresa, ¿no? Para eso nos sirven estos estados financieros proyectados o presupuestados. Y bueno, eso a su vez entonces pues nos lleva a esto, ¿no? Y vean esto que les pregunté, ¿cuáles son los estáticos? Pues el estado de situación financiera. Y los dinámicos, pues en los básicos vamos a tener 3. El estado de resultados es dinámico, el estado de variaciones en el capital contable, y esto lo podemos adivinar desde el nombre, ¿no? Porque nos habla de variaciones, de un proceso de modificación de un año a otro. Y el de cambios en la situación financiera, ¿no? Lo mismo, decíamos es un derivado o un estado secundario que se deriva del de situación financiera, solo que en pues además vamos a comparar 2 periodos para ver si efectivamente hubo cambios en esa situación financiera o no. ¿Ok? ¿Clarísimo? ¿Cuál me falta acá? El de flujo de efectivo. Vamos a ponerlo también. Que también como tal es un estado financiero que nos muestra procesos, ¿no? Justamente de su nombre deriva flujo de efectivo, entradas, salidas, ¿sí? Entonces son 3 dinámicos y un estático. Ajá, sí. Bueno, en realidad hay más, pero le digo, ya de entre los básicos estos, entre los básicos. Muy bien. Dentro de los secundarios pero hay más, o sea, hay más estados financieros. Le digo, podemos sacar un estado financiero de producción. Y si es corte en el tiempo, hasta ahorita, ¿cómo vamos en producción? Que viene costo de materias primas, costo de mano de obra, mercancías en proceso, mercancías terminadas. Bueno, pues ese será un estado financiero estático, porque pedimos, al día de hoy háganme un corte y elaboren un estado de producción. Entonces puede haber más, pero bueno, ya ahí ustedes irán viendo qué otros estados financieros existen y ya ustedes automáticamente los irán pensando, ¿no? Bueno, ¿qué es? ¿Es dinámico o es estático? ¿Me muestra un proceso o me muestra un punto en el tiempo? Y listo. Vamos entonces a continuar con esto de los elementos de los estados financieros, que igual, esto ustedes ya lo vieron, ya nada más es para ir recordando un poquito, ¿no? Tenemos el primero, el estado de situación financiera. Pues ya dijimos que es un documento, es un informe contable que nos va a presentar en una fecha en específico. Se organiza con sus 3 elementos que son activo, pasivo y capital. Los activos, ¿qué dijimos que son los activos, chicos? Todos los Todos los bienes. bienes
¿Muebles? Bienes muebles, Bueno. inmuebles. Entonces nada más bienes dejamos. ¿Y qué Sí. otros? ¿Maquinaria? Ajá, eso sería un bien inmueble, pero además de bienes, ¿qué más tenemos? Patrimonios. No, patrimonio sería el capital. A ver, vamos a ver si aquí vemos uno y así lo deducen. Ah, ok, seguros. ¿Qué sería un seguro? Es un activo, pero no es un derecho. Digo, no es un derecho. No es un bien, ¿no? O sea, no es algo que el banco nos vende y lo tocamos y lo usamos y lo ¿La usamos patente? para producir, ¿no? Ok, ¿qué es una patente? ¿Son servicios? Ah, no, no son servicios. Son activos tangibles e intangibles. Ok, por ejemplo, la patente es un activo intangible, ¿no? ¿Y cómo ¿Una marca? funciona una patente? A ver, platíquenme, a ver qué saben. ¿Cómo funciona una patente? Pues es un registro, ¿no? De algo que tú creas. Ok, ajá. ¿Y para qué me sirve ese registro? Para validar que existe. O bueno, no sé muy bien, sinceramente. ¿Se A ver, compra el ¿quién más? derecho para Profe. poder vender la marca? Exactamente, no, bueno, puede ser la marca, pero más que la marca es un proceso, ¿no? Piensan ustedes ahorita, por ejemplo, ¿no? Lo de las patentes de la vacuna contra el COVID. ¿Qué es lo que les da esa patente? Pues uno reconoce que es su derecho porque ellos investigaron y ellos crearon la vacuna, pero les permite vender esa patente o subarrendarla o ofrecerla por un determinado tiempo. Es decir, que otra empresa que no es aquella que desarrolló la vacuna pueda producirla y vender, pero le tiene que pagar a ese que tiene registrada la patente, ¿no? Y a ese que abrió la patente. Entonces, ¿qué es lo que le está dando el que creó la patente al que la está adquiriendo? Ya por ahí dijeron la palabrita. Mucho. El derecho a producirlo, ¿no? Justo. Y esta patente tiene un valor y ese valor está dado por en cuanto está vendiendo ese derecho a que lo hagan. Entonces, justo, ¿no? Los activos vamos a tener nosotros entonces bienes y derechos, ¿no? No solamente bienes que efectivamente son tangibles, sino además derechos que son la parte intangible de las propiedades que puede tener una empresa, ¿no? Tenemos además también los pasivos. ¿Qué son los pasivos, chicos? ¿Deudas? Las obligaciones. Deudas y obligaciones, las dos, ¿no? Las dos. Deudas, si nosotros adquirimos, por ejemplo, un crédito hipotecario, es una deuda. Y obligaciones, pues pagar nuestra nómina, ¿no? Pagar nuestros impuestos. Como tal, no son deudas, no estamos endeudados con nadie, sino que tenemos que pagarlo porque es nuestra obligación, porque los trabajadores participan en el proceso productivo, dejando su fuerza de trabajo, y porque el Estado recaba esos impuestos para poder generar la infraestructura necesaria para que nosotros podamos seguir operando, ¿no? Si el gobierno no creara infraestructura, pues sería mucho más difícil que las empresas se instalaran, ¿no? Si no tienen acceso a instalaciones de gas, si no tienen luz eléctrica, si no tienen infraestructura telefónica, si no tienen caminos y puentes, ¿no? No es que sea imposible, pero seguramente sería más costoso para todos, ¿no? Porque uno mismo entonces tendría que crear su propia infraestructura y traerla de donde sea que se origina, y eso podría ser carísimo, ¿no? Ok, bien. Y después tenemos entonces el capital. ¿Qué es el capital? ¿Es el dinero que tiene la empresa o el dinero que los socios aportan para que la empresa esté en marcha? Ok, es dinero que los socios aportan, ajá. Y dinero que tiene la empresa, ¿a qué se refiere con dinero que tiene la empresa? Bueno, es lo que hace que la empresa esté en función, o sea, ante cualquier situación de liquidez o algo que pueda ocurrir, no sé, pues sí, que tenga dinero para liquidar, ¿no? En caso de que tenga deudas. Ok, ajá, son recursos, ¿no? Ahí dice Lisa, patrimonio, ahora sí, exactamente, ahora sí el patrimonio de la empresa, ¿no? El capital
es ese patrimonio. Y además se le llama patrimonio porque es propio de la empresa. La parte de los activos son recursos también, por supuesto, pero son recursos externos, recursos ajenos. Y el capital es el patrimonio de la empresa, los recursos propios, patrimonio neto también se le llama, ¿no? Porque son, además, por dos orígenes. Como nos decía, ay, se me olvidó quién nos decía. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Fue Alan o fue? ¿Quién fue? Y Gil. ¿sí? Ok, nos decía, ¿no? Ah, pues es lo que aportaron los socios, ¿no? Los que crearon la empresa. Y también tenemos ahí en el capital el patrimonio generado o el capital generado, ¿no? Ah, pues ya operó la empresa unos años y entonces va creando sus reservas y entonces va teniendo utilidades no repartidas y entonces va teniendo la utilidad del ejercicio, ¿no? Es decir, también es ahí una cantidad que ha sido generada por la propia empresa. Ok, muy bien. Vamos entonces ahora a recordar, ¿no? Que justamente de estos tres elementos que tenemos aquí, activos, pasivos y capital, pues vamos a tener algo que se llama la ecuación contable y se ve reflejada en este estado de situación financiera, ¿no? Y la ecuación contable, si ustedes recuerdan, pues nos dice que activo es igual a pasivo más capital. Y esto justamente es lo que le da su nombre anterior o antiguo, que era balance general, pues porque tenemos que observar claramente ese balance, ¿no? Nuestros activos siempre deben de ser igual a la suma de pasivo y capital. ¿Eso qué quiere decir? Pues que de este lado nosotros tenemos los recursos. Ah, pues recursos externos, deudas, obligaciones, préstamos. Y de este lado recursos propios. Ah, pues lo que aportaron los socios, lo que ya generó la propia empresa. Y de este lado vamos a tener la aplicación de recursos. Eso se ve más acá en mi dibujito, ¿no? Es decir, tiene que ser equivalente, tiene que estar balanceado. Estos son los recursos que obtuvimos, algunos propios, algunos externos, y esos recursos en conjunto, pues los usamos para invertirlos, o lo que se llama la aplicación de recursos. ¿En qué los aplicamos? Ah, pues compramos un terreno y construimos un edificio, y además tenemos dinero en caja para dar los cambios, y además tenemos nuestra patente que desarrollamos, ¿no? Es decir, ahí podemos ver claramente, y por eso debe de ser un balance, ¿no? Que los recursos que tenemos los aplicamos a la empresa. Si no corresponden, pues ya hay una fuga de dinero y eso es ilegal, ¿no? Quiere decir que hay dinero que no se usó para invertirlo en la empresa, sino que se desvió. Y bueno, eso obviamente pues puede actuar en perjuicio de la empresa. Por eso normalmente a las empresas pequeñas y medianas siempre se les recomienda que hagan la separación de lo que son sus gastos personales de los gastos de la empresa, ¿no? O de las cuentas de la empresa. Porque muchas veces las personas cuando tienen un negocio propio no diferencian, ¿no? Pues de la misma caja agarran para pagar la colegiatura del niño y para pagar la comida corrida que llegó hoy y agarran dinero también para pagar la cuenta del carro. Entonces, no separan. Entonces, no se puede observar este equilibrio, este balance. Y si no se puede observar, de repente esas salidas de dinero que no corresponden a la empresa pueden ser tantas que podría afectarnos justamente ese patrimonio de la empresa, ¿no? Maestra. Lo ¿Eso puede meten entrar a con gastos otros en gastos? general. Si son gastos en general, podría estar incluso bien si efectivamente son gastos de la empresa, ¿no? Pienso yo en pago de la gasolina del auto. Pero si son empresas que, ok, pero si son justamente gastos, por ejemplo, ahí dice Elisa, ¿no? Por ejemplo, la colegiatura, pues ahí tenemos una fuga de la empresa, ¿no? Ok, decía también Alan, ¿si era Alan o quién era? Ya no lo escuché, lo interrumpí. No, ya Perdón. no. Ajá. Sí. Ok, Es lo que le Mauricio. comenté, pero creo que me lo dijo cuando, bueno, me respondió conforme iba hablando, que igual si podíamos meter esas cosas como otros gastos. Ajá, sí, pero digo, o sea, lo ideal sería no hacerlo porque justo al momento en que nosotros vamos a realizar este análisis financiero, justo esa confiabilidad que deben de tener los estados financieros
nos debe de hablar que estamos levantando información relevante para la empresa, no para las personas. Por eso es importante separarlo. Aun cuando sea nuestro negocio, lo lógico es que nosotros nos fijemos un salario. ¿Cuánto quieres ganar tanto? ¿Puedes pagarte eso? Ah, sí, sí lo genera mi empresa. Ah, no. Bueno, entonces me pago un poquito menos. Y de mi salario es donde voy cubriendo todos esos gastos personales, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, realmente no vemos cómo va la empresa. No sabemos si realmente es rentable. No sabemos si es negocio o no es negocio esta línea de producto, ¿no? Entonces, es importante separarla y no solamente para la información que se presenta en Hacienda, ¿no? Sino para nosotros mismos, para saber si es negocio nuestro negocio, ¿no? Así de entrada, tal cual. Ok, bien, entonces, ya recordamos ecuación contable. Vamos a recordar ahora formato. ¿Qué va en el encabezado, chicos? El nombre de la empresa y la fecha. Ajá, ¿qué más? Periodo. El periodo que cubre, si es un periodo, un plazo o la fecha exacta en que se levantó, ¿no? ¿Qué más? Revisen por ahí los estados financieros que tengan y vean el encabezado. ¿Qué más lleva? Por ahí seguramente tienen unas letritas, ¿no? SAPI, DCB, SADCB, La razón social SRDCB, y la la razón dirección, social. ajá, y la Exactamente. dirección bueno, de donde está asentado el local, el negocio. Exactamente. La razón social y en algunas ocasiones el domicilio fiscal. No siempre lo exigen, pero es muy común que en algunos sí se coloca la dirección fiscal, aunque ese no es obligatorio, ¿no? ¿Qué más hay en el encabezado? Revísenlo, ahí ya los tienen, se supone que ya los descargaron y ya los tienen ahí a la manita. El nombre del estado financiero. Ajá, ¿qué más? También el tipo de moneda, ¿no? Exacto, Fíjate, estoy viendo el tipo de moneda, esa parte es fundamental. Siempre que analizamos un estado financiero hay que revisar el tipo de moneda. De entrada, si ustedes recuerdan, uno de los requisitos de los estados financieros es que toda la información se va a unificar en una unidad monetaria, ¿no? Si es en dólares, si es en pesos, si es en euros, en euros. En México, bueno, es obligatorio en pesos, ¿no? Presentar la información. Independientemente de si es una empresa que además de tener negocios aquí en México, tiene negocios en otro país, ¿no? Por ejemplo, Bimbo, que tiene en todos los continentes, en Asia, en Australia, en América, en Europa, en todos lados tiene negocios. Donde consolida su información es aquí en México, pero toda la información que presenta ya consolidada la tiene que presentar en pesos, aun cuando allá, ¿no? Se haya realizado en euros o en yuanes o en soles, etc., ¿no? Esa es otra cuestión importante y eso revísenlo ustedes en sus 5 estados financieros que van a buscar. Todos tienen que estar en pesos. Si están en dólares no nos van a servir para hacer este análisis histórico o análisis horizontal, porque no podemos comparar peras con manzanas, ¿no? No podemos comparar pesos con dólares o pesos con euros. Entonces, esa parte es importante. Revisen en todos los estados financieros que descarguen que justamente estamos hablando de los mismos años. El semestre pasado, por ejemplo, a ver, aquí está, no, aquí no está Rafael. Okay, bueno, en los cursos de recuperación, una de las tareas era hacer estos métodos de proyección y lo mismo les encargué, búsquenme 5 estados financieros, bueno, 5 cuentas en los estados financieros, que sea la misma cuenta para una empresa y hagan la proyección y analicen qué nos dice la proyección. Y pues resulta que por ahí un estudiante no se fijó en ese pequeño detalle, ¿no? En el encabezado, que fuera en la misma unidad monetaria, y por ahí un año me lo puso en dólares y los demás en pesos. Entonces imagínense ustedes, en la proyección se veía así un dato que estaba completamente sumido y los otros que estaban hasta arriba. Entonces obviamente su proyección le salió mal, no fue correcta,
porque no usó los datos que efectivamente fueran comparables, ¿no? Entonces, y él no se dio cuenta, pero igual ya cuando se lo señalé, desde el principio les dije eso, revisen que sea en pesos mexicanos, porque si no, no les va a salir. Y lo que les va a salir como resultado de la proyección, pues va a ser algo incoherente. Y recuerden que una de las cualidades que deben de tener este análisis financiero es que sea congruente. Entonces, ojo con eso. Después en el cuerpo, ¿qué viene, chicos? Activo circulante, activo fijo, activo diferido, el pasivo a corto plazo, a largo plazo y el capital contable. École, nuestras cuentas y además clasificadas. Y al calce, ¿qué es lo que viene? El resultado, ¿Ok? Pero bueno, eso sería todavía dentro del cuerpo del estado financiero, pero al calce. Es decir, Creo que Sería las firmas, ¿quién ¿no, profesor? realizó? école, las firmas de quién realizó y Ajá, quién ¿quién revisó, reautorizó ¿no? o revisó? Si además son estados financieros dictaminados, pues también la firma de quién dictaminó. Y además también las notas a los estados financieros. Siempre nos dicen, ¿no? Siempre, siempre. Las notas a los estados financieros son parte de los estados financieros. Y ya lo comentamos ahí en estas cualidades de la información, ¿no? Si hay un cambio, tiene que especificarse en las notas de los estados financieros. Si hay algo que parezca incongruente, tiene que haber una nota a los estados financieros que nos aclare. Nos tienen que aclarar si son comparables o no. Bueno, particularmente si no son comparables, ¿no? Si no, podemos dar por hecho que sí, pero eso es importante que esté. Entonces, al calce, firmas y notas a los estados financieros. Y bueno, lo dejamos hasta aquí, ya es la 1. Y para la siguiente clase, revisen su clasificación y por qué se organizan de esa forma las cuentas, para que la próxima clase entremos con eso, ¿no? Por ahí, Osiris, me faltaba agregarle algún equipo, ¿no? La vamos a agregar al equipo de que va a analizar los bancos. Entonces, ojo chicos, Grupo LAES, les va a tocar un extra de revisar cuál es la lógica de cómo están organizadas sus cuentas de activo, porque las cuentas de entidades financieras no tienen la misma lógica que las cuentas de otro tipo de empresas, ¿no? Entonces, la próxima clase revisamos las dos lógicas, tanto de los estados financieros para empresas financieras como para cualquier otra empresa, ¿vale? Y quién más, tengo aquí también otra personita que es nueva. Déjenme ver quién era. Por ahí en los equipos perdimos algún integrante o los tenemos completos todos. Al parecer estamos todos, profesora, todavía. Ok, es que ya no encuentro quién me dijo. Profesora, ¿con quién me dijo que iba a estar? Con el equipo que se llama Grupo LAES, que está integrado por Elisa, Alan, Brenda, Elvira, Laura y Sandra. Porque aún así son 2 personitas, no nos va a alcanzar. O igual, ¿y saben qué? Que les vamos a poner también ahí a Brenda. Brenda, usted también es nueva acá en el equipo, ¿verdad? Profesora. ¿Todavía o no? Sí. Profesora, nosotros ya habíamos realizado el equipo y como mi compañera Brenda ya estaba con nosotros el semestre pasado, la habíamos integrado. Usted nos había dicho que sí, nada más que solicitara el cambio. Donde está Beatriz Morales, Paula, Ixel, Vanessa, y ahí le va a aparecer también Brenda. Ok, ¿cómo se llama su consultoría? No recuerdo ahorita el nombre, se lo mando más tarde, pero Ok. ahí ya está integrada Brenda Zamora. Ajá, ok, vale, sale pues. Sí, ya vi. Se llama, pues es que no le pusieron nombre, pónganle un nombre así de consultoría, decente, bueno, no decente, con proyección, ¿vale? Sí, ya vi en cuál, es Paula, Itzel, Carla, Saúl, Elena y Brenda. Sí, es esa. Sector telecomunicaciones, ok, vale. Entonces, Gracias. quedaríamos así, ¿vale, chicos? Nos vemos la próxima clase, tareita a distancia, próxima clase,
también capturar los otros 4 estados financieros, bueno, los otros 4 años. ¿Va que va? Sí, profe, gracias. Listo. Gracias. Tengan lindo día, chicos. Cuídense mucho. Igualmente, Igualmente, bye. Nos vemos.